urgente, entonces lo que vamos a hacer es creo que sí se ve la pantalla, ¿no? Ya, entonces abriremos de nuevo el PDF que tenemos acá. Entonces, ¿hasta qué parte están con el ingeniero? ¿Sí, en la unidad 3? Chicos. Ay, ¿por qué se callan? Al menos digan algo para saber si les va a servir esto. Tengo que darles más ejercicios. Ay, Dios mío. O no pasan Estamos en la clases. elasticidad, Tausi. ¿Perdón? En la elasticidad, Tausi. Pura elasticidad, ¿verdad? Sí, entonces la unidad 3. Ya. Ya está bien entonces. Entonces yo pienso que esto va a ser suficiente. Ya. Vamos a hacer que la clase sea un poco rápida. No estoy pudiendo hablar bien, estoy un poco ronca. Y esperemos igual que mi computadora no se muera. A ver, la anterior clase les he mostrado creo 2 ejercicios, uno de elasticidad directa y otro que tenía que ver con las ecuaciones de costo fijo. Van a ver que existen muchas ecuaciones de elasticidad debido a que la elasticidad es un concepto que nos permite ver cómo varía a través de nuestra gráfica de precio y demanda, básicamente eso, cómo varía el precio y la demanda. Entonces podríamos decir que la elasticidad nos explica, digamos, esta variable. Y para ello nosotros tenemos varias ecuaciones. En el ejercicio que les di la anterior vez que hicieron conmigo es elasticidad directa. Creo que es el concepto más básico, cuando estamos hablando solo de un mismo bien. Y ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es la elasticidad cruzada, cuando ya estamos hablando de dos bienes distintos. Para entender un poco mejor esto, les podría dar de ejemplo, a ver, yo qué sé, si sube el precio de la harina, tal vez va a haber una decadencia en lo que va a ser la producción de pan, o viceversa, ¿verdad? La harina y el pan son elementos o productos que están relacionados. Entonces va por ahí el concepto de lo que viene elasticidad cruzada. Lo que hemos visto en la anterior clase era elasticidad directa, digamos que venía de la mano siendo un mismo producto. Es decir, si sube el precio de la harina, pues yo qué sé, los compradores ya no van a querer comprar dicha harina o se van a ir por la competencia y demás, o van a buscar otras alternativas de marcas de harina que les quede más baratas, ¿verdad? Entonces, eso. Dicho eso, procedemos a ver este ejercicio. ¿Qué dice? En una ciudad de tamaño mediano, un incremento de 15% en la gasolina ha provocado un aumento en el uso del sistema de transporte público de autobuses del 7% y un 9% en la reducción del uso o consumo de la gasolina. Nos está pidiendo que calculemos la elasticidad directa y cruzada de la demanda. Entonces, creo que este ejercicio ha entrado al examen de mesa. Sí, creo que sí. Mezclado con otro ejercicio más. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, nos está pidiendo, vamos a volver a escribir acá, sí, sí podemos, que calculemos la elasticidad directa. Hemos dicho que la elasticidad directa venía relacionado o de la mano cuando se involucraba el mismo bien. Entonces, lo que vamos a hacer es resaltar eso. Aquí estamos hablando de un incremento de la gasolina, 15, vamos a resaltar con rojo. Y aquí nos está hablando de que esto ya ha provocado en el transporte público un 7% y un 9% de reducción de consumo de la gasolina. Ya, este 9% está hablando también de la gasolina. Sigue siendo gasolina y el otro está hablando sobre lo que es la relación que tiene con los autobuses. Entonces, al menos para la elasticidad directa vamos a decir eso. Que van a ver que es solo la sustitución de esto. Hemos dicho que la elasticidad directa es la ecuación de la variación de la cantidad entre la variación del precio. Y como nosotros ya lo tenemos en porcentaje, lo único que tenemos que hacer es ubicar estos datos. Nos está diciendo que hay, esto igual es importante, que hay un incremento, hay un cachito esto más, que hay un incremento de la gasolina en un 15%. Entonces eso nosotros lo vamos a tomar en cuenta como el precio. Se ha incrementado el precio en un 15%. Y ha habido una reducción en el uso o el consumo de la gasolina en un 9%. Y por ende nosotros igual le vamos a poner un negativo, de la misma manera que les he explicado en la gráfica, no sé si se acuerdan, pero hoy podemos venir un poco arriba. Bueno, ya, de esta manera, nosotros estamos viendo la variación del precio y la variación de la cantidad.
Y nosotros de esta manera es que ponemos el negativo. De igual manera, ay, estoy repitiendo mucho, de igual manera. De esta forma, nosotros es que usamos el negativo, fijándonos solo en la gráfica. Y ya, entonces lo único que hacemos es dividir entre estos y vamos a obtener nuestra elasticidad directa. Ahora lo que vamos a hacer es calcular la elasticidad cruzada, que va a ser nada más que combinar el dato de la gasolina con el incremento con este dato, que vendría a ser en un 7%, ¿no? Vamos a poner este color. Ya. Y ya, entonces vamos abajo, un poquito abajo, y vamos a ver qué es lo que estamos haciendo. La elasticidad cruzada va a venir de la mano del mismo concepto de la fórmula de elasticidad directa, que va a ser la misma, la variación de la cantidad sobre la variación del precio. Pero esta vez la cantidad va a ser referida a un bien, que va a ser el bien X, sobre el precio de otro bien, un bien Y. Entonces, para este caso, la cantidad, estamos viendo que hay un aumento, un incremento que vendría a ser el 7% del uso de la gasolina por el uso de autobuses. Es decir, se ha incrementado el precio de la gasolina y las personas han dejado de utilizar sus propios autos. Entonces, han empezado a utilizar algunos medios públicos ante este hecho. Sigue siendo un valor positivo y el precio de la gasolina, como ya habíamos estipulado, es un incremento, sigue siendo positivo, de igual manera expresado aquí en decimal. Dividimos y lo propio, ya está. Solo era interpretar esa pequeña parte. No sé si me he dejado entender. ¿Está claro? De nuevo voy a suponer su falta de respuestas, como que sí está claro. Ya. Entonces, lo siguiente... ¿Nos podría pasar esas imágenes, por favor? Claro, sí. Grupo, para que directamente le atendamos. Justo ahora. Ya. Bueno, les daré un ratito tiempo, o bueno, un cachito saquen. De todas maneras, les voy a pasar todo esto al finalizar. Lo descargo y se los paso a los grupos, ¿cómo es? Al grupo donde están los jefes para que se los pase a ustedes. Porque al ingeniero no le gusta mucho que les esté pasando la información directo al grupo de WhatsApp, precisamente. Eso es algo que igual quería tocar. Creo que he visto que alguien ha enviado exámenes al grupo. Sí, lo ha eliminado. Bueno, menos mal que lo ha eliminado. Pero si tienen exámenes, no hay problema. Compártanse entre ustedes, pero no en el grupo donde está el ingeniero. No le gusta al ingeniero que hagan eso. ¿Sí? Nada más. Entonces yo les voy a pasar esto a sus jefes de grupo y ellos les van a pasar. Por el momento solo pónganme atención porque es solo fácil. ¿Qué más? Ya, hemos visto ese ejercicio. A ver, había un ejercicio más. Ya, creo que este igual ha entrado en 2 exámenes, en 2 oportunidades, que igual viene con la mano con elasticidad cruzada. El ejercicio dice así. Se desea construir un revoque del muro perimetral de la estación central del tren metropolitano, para lo que se dispone de los siguientes materiales. Arena, que viene expresado de la variable X, cal, lo propio con Y cemento con Z. Encuentra la elasticidad cruzada de la demanda entre la arena, X, la cal, y entre la arena y el cemento, para los siguientes datos. De igual manera, el ingeniero nos proporcionaba una tabla de datos y en las ecuaciones que íbamos a usar. A ver, como una nota adicional, el ingeniero normalmente en los exámenes pone como una especie de formulario para cada ejercicio. No siempre, pero la mayoría de las veces pone. Este es uno de los casos. Pero como recomendación también, no siempre les va a poner todas las fórmulas, entonces tienen que estar atentos a eso, ¿sí? Pero para este caso sí era justo y necesario. Como hemos visto, la fórmula de la ecuación cruzada es lo mismo que la variación entre la cantidad y el precio, pero estos viniendo de la mano de distintos bienes, no de un mismo bien. Y ya, entonces esto está expresado. Bueno, acá debería estar copiado XZ, no XY, porque si no vendría a ser lo mismo, pero bueno. Entonces acá esta era la solución que el ingeniero daba, que de hecho era muy sencilla, pero para que se entienda un poco mejor creo que lo tengo acá muerto. Sí, ya. Entonces, si no se han dado cuenta, igual el ingeniero creo que ha sido esta vez muy bueno, no sé, pero el ingeniero ya se lo habías puesto en negrillas igual,
sobre los valores que ustedes querían que deberían ustedes usar en la fórmula o que se debería interactuar con estos valores para obtener los resultados que se piden. Pero de igual manera aquí los vamos a resaltar. Entonces, a ver, aquí está con XZ. Para el primer caso nos está pidiendo de X y Y lo que vamos a hacer va a ser interactuar lo mismo entre la cal y la arena. Nosotros vamos a tener la cantidad propia igual. A ver, vamos a ver acá. Acá lo que he interactuado con el ingeniero han sido estos valores. Menos 10, allá. La variación de la cantidad de X, que para nosotros vendría siendo la harina, y el precio que vendría siendo de Y de la cantidad, de la cal. Y ya, entonces eso es lo que ha hecho el ingeniero. Ha interactuado esos dos valores, los ha restado y los ha puesto acá. Y los ha multiplicado. Bueno, acá ya está simplificada la ecuación, pero básicamente era eso. De igual manera he hecho lo mismo acá entre el cemento y la arena. Aquí tenemos los, bueno, para acá si quieren volver a ver, tenemos los valores resaltados, los cuales deberían haber interactuado entre el antes y el después. Para este caso tenemos el precio de antes, es decir, 4 y 3, que vendrían correspondiendo a la variable de cemento, y de la arena nosotros los que nos interesa es la cantidad. Y vamos a hacer interactuar o restar la variación entre 30 y 24. Entonces, teniendo en mente eso, el ingeniero directamente ha puesto ya la diferencia que correspondía a cada una de esas variables. Y ya, lo único que he hecho ha sido copiar. Y bueno, esto correspondería al precio, cantidad unitaria por el cual se está dividiendo, que lo vemos reflejado acá. Ya, solo era eso. Sí, era muy sencillo, pero creo que la mayoría se confundía por saber qué valores tenía que poner en la ecuación. Creo que acá no necesitaba mucha explicación, pero no está de más igual preguntar. ¿Se logra entender esto, chicos? Bien, voy a seguir asumiendo su silencio como un sí, se ha entendido. Entonces pasaremos a los siguientes ejercicios. No estoy segura si esto entra a cabalidad al tema 3, pero he visto que mete también al primer parcial, así que no está de más adelantarse. Lo que viene a ser el óptimo y el mínimo de explotación. Aquí les he dejado como unas breves definiciones de lo que viene a ser cada uno, pero digamos para términos matemáticos y simplificarnos, nosotros vamos a referirnos siempre al eje X o a lo que viene a corresponder a el eje donde se encuentra Q o la cantidad. Para nosotros el óptimo de explotación va a ser siempre el valor que se encuentra en este eje, en el eje de la cantidad, y es la intersección de las funciones de las ecuaciones del costo marginal y del costo total medio. Lo mismo con el mínimo de explotación. Vamos a tener la misma definición, que el valor que nosotros necesitamos o requerimos se encuentra en el eje X o en el eje de la cantidad, y es la intersección entre nuestro costo marginal y nuestro costo variable medio. Y acá abajo igual les he dejado las ecuaciones. Costo total, esto nosotros ya lo hemos visto en la anterior clase, pero ahora vamos a hacer un poco más de énfasis al uso de las derivadas integrales. Ahora, hemos visto este ejercicio y ya. Nos corresponde entonces este. El ejercicio dice así. Una empresa de transporte ferroviario tiene la siguiente función de costos marginales. Nos está botando esta ecuación y nos dice lo siguiente. Siendo el costo total para una producción de 2 unidades físicas igual a $10,000. Calcular el mínimo de explotación y la función del costo total. Entonces, perfecto. Nosotros decimos, tenemos esta ecuación que vendría a corresponder a nuestro costo marginal, que es lo que nos daba el problema. Y para primer caso, nosotros vamos a calcular, nosotros vamos a, por el momento, la primera parte vamos a hacer, o vamos a encontrar la función del costo total, que me parece que es lo más fácil. Entonces, para nuestra función de costo total, lo que nosotros volver, si quieren, de igual manera yo lo he anotado, pero vamos a volver. Nos vamos a fijar. Decimos que nuestro costo marginal es lo mismo que la derivada de la ecuación del costo total en función de la cantidad, o bien la derivada de la ecuación del costo variable en función de la cantidad. Entonces, como nosotros queremos encontrar la función del costo total, vamos a hacer uso de esta ecuación. Muy bien, de igual a donde estábamos.
Copiamos esa parte y lo único que hacemos es pasar al otro lado en función de una integral. Claro, todo esto tiene que estar en función de nuestra variable q. Ahora acá, si pueden ver, si se nota, aquí he puesto x, esto está mal, deberían haber puesto q, pero se entiende. Entonces lo que hacemos es derivar y perdón, lo que hacemos es integrar y vamos a obtener con esta expresión. Y uno diría que acá acaba el problema, o al menos la parte de encontrar la función de costo total, pero no. Recuerden que al integrar al momento de derivar, cuando tenemos constantes o valores fijos que no están en función de la cantidad, digamos, de alguna variable, estos desaparecen, ¿verdad? Entonces, al momento de integrar, siempre nosotros añadimos una constante. Y nosotros ahora tenemos que encontrar esta constante. Ahora, acá les he puesto como una nota de que nuestro costo total, como antes lo habíamos dicho, es igual al costo fijo más el costo variable. De igual manera, volvemos arriba, nos cercioramos y está acá. Y hemos usado igual en el ejercicio que hemos visto en la anterior clase para este problema. Como también se les mencionó, el costo fijo nosotros lo tomamos en cuenta como si fuera una constante. Es un valor que no depende de nada, ¿sí? En el caso del anterior ejercicio, ese valor representaba el alquiler que pagaba la empresa y el alquiler es constante. Ya sea que vendan, no produzcan y demás, el alquiler siempre se paga y se va a mantener fijo. Entonces, acuérdense de eso. Y bueno, entonces para nosotros, agregando de que nos falta encontrar una constante a nuestra ecuación de costo total, vamos a decir que esa constante que nos falta encontrar es lo mismo que nuestro costo fijo. Y el resto que está en función de nuestra variable q va a ser nuestro costo variable. Ahora, de igual manera aquí se les ha puesto como nota. Lo que nosotros hacemos es encontrar nuestra constante. Para eso nos vamos a guiar con estos datos. Nos había dicho ya el problema de antemano de que para nuestra ecuación de costo total nos está dando un costo total equivalente a $10,000 cuando hemos vendido dos cantidades o dos unidades físicas. Entonces, nosotros venimos acá abajo y lo que hacemos es reemplazar. Nuestro costo total va a ser reemplazado con 10,000. Y como ya teníamos esta parte en función de Q, sabemos que nuestro Q tiene que equivaler a 2 para que nos dé el valor del costo total. Y la única variable que tenemos es nuestro C1, nuestra constante. Con eso lo encontramos y con eso ya podemos decir que tenemos la primera parte del problema, que es la función del costo total. Y ya, con eso acabamos la primera parte. Ahora, la segunda parte, que igual está acá abajo, nos pide que tenemos que encontrar el mínimo de explotación. Vamos a volver a señalar. Entonces, nosotros decimos, bueno, podríamos volver arriba, pero ya casi les he traído a mono de imagen. Espero se pueda ver claro. La gráfica que tenemos de mínimo de explotación, como habíamos dicho anteriormente, es la intersección entre nuestra ecuación del costo marginal y nuestro costo variable medio. Entonces, para eso nosotros tenemos que ver igual las ecuaciones de costo variable medio. Por problema, ya nos está dando costo marginal. Así que nosotros tenemos que encontrar el costo variable medio. Volvemos otra vez acá. Y nos fijamos. Nuestro costo variable medio para nosotros es lo mismo que nuestro costo variable entre la cantidad. Y también previamente habíamos visto que teníamos nosotros ya denotado lo que era el costo variable y el costo fijo en la ecuación de costo total que habíamos calculado. Entonces, lo que hacemos es copiar esa pequeña creo que se hacia muy abajo. Aquí está, ya. Entonces, anteriormente nosotros habíamos obtenido toda la expresión de costo total. Entonces, excluyendo nuestra constante, habíamos dicho que toda esta parte que estaba en función de Q era nuestro costo variable. Entonces, copiamos toda esa expresión y la denominamos como nuestro costo variable. El costo variable medio es lo mismo que esta expresión, dividida entre la cantidad, entonces lo dividimos entre Q toda esta expresión. Y para encontrar al menos lo que se requiere del mínimo de explotación, lo coherente es igualar las ecuaciones. Ya tenemos el costo marginal, tenemos el costo variable y las igualamos. Esto ya venía por dato y esto es lo que acabamos de encontrar. Y al igualar nos va a dar una ecuación de segundo grado, que si metemos en la calculadora nos van a dar estos dos valores. Por obvios motivos no podemos aceptar valores que sean imaginarios, negativos o equivalentes a 0, porque estamos hablando de cantidad. Así que aceptamos este valor. De igual manera, el ejercicio no termina del todo ahí,
porque es cantidad. Esto hace referencia a objetos, es decir, hace referencia a autos, yo qué sé, catres, computadoras y demás, y no podemos decir que existen 1.25 autos. Entonces lo que hacemos es redondearlo al entero superior más cercano, que en este caso va a ser 2. Entonces, dicho esto, ¿existe alguna duda? ¿Se ha logrado entender? Chicos. Ya. Vamos a asumir que están entendiendo. Teniendo en mente lo que hemos visto en este ejercicio, vamos a pasar al siguiente, que es básicamente lo mismo y creo que este de que entró a mi examen. Creo. Bueno. El cual dice así. Una empresa de transporte marítimo tiene la siguiente función de costos. Nos da la siguiente función y nos pide determinar el mínimo de explotación y el óptimo de explotación. Ya. Entonces, lo que hacemos es primero ubicar la ecuación que nos está dando el dato, que vendría a ser la del costo total. Previamente habíamos dicho de que el costo total lo podemos dividir entre costo variable más costo fijo. Para nosotros el costo fijo es lo que es representativo a una constante. Entonces, todo aquel valor que no esté en función de Q o de una variable, para nosotros ese es nuestro costo fijo, que es lo que estoy resaltando. Y el resto va a ser, hasta acá. El resto va a ser nuestro costo variable, que es todo esto. Ok. Ahora, como habíamos dicho, el mínimo de explotación es la intersección de la ecuación de costo marginal entre costo variable medio, pero referenciando siempre al eje X. Y lo que hacemos es, una vez que ya tenemos nuestro costo variable, encontramos nuestro costo variable medio, que habíamos dicho que es la ecuación de costo variable dividida entre Q. Y lo que nos falta hacer es ahora encontrar nuestro costo marginal. Si volvemos en nuestros pasos y revisamos el pequeño formulario que les he dejado acá, costo marginal habíamos dicho de igual manera que era la derivada del costo total en función de la cantidad o la derivada de costo variable en función de la cantidad. Para este caso, lo que ha resultado más fácil y en función de los datos que nos daba el problema, hemos decidido usar la derivada de la ecuación de costo total en función de la cantidad, porque ya tenemos la ecuación del costo total. Entonces, lo que hacemos es derivar. Y una vez que ya obtenemos la ecuación, lo que procedemos a hacer es igualar, como hemos hecho anteriormente. Igualamos y nos va a dar de nuevo una ecuación de segundo grado, de la cual nos van a dar estos dos valores. Como les vuelvo a repetir, no podemos aceptar valores que sean negativos, imaginarios o equivalentes a cero. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es admitir siempre valores positivos. En este caso nos ha salido clavados un número entero. Entonces nosotros directamente ya adoptamos este como el valor que representa nuestro mínimo de explotación. Ahora, lo mismo hacemos con el óptimo de explotación. El óptimo de explotación va a ser igual a la intersección entre nuestra ecuación del costo marginal y la ecuación del costo total medio. Previamente ya habíamos calculado la ecuación del costo marginal para encontrar el mínimo de explotación. Y lo que nos faltaba es nuestro costo total medio. Bien, arriba en su formulario van a ver la misma expresión. Nuestro costo total medio es lo mismo que decir nuestra ecuación de costo total dividido entre la cantidad. Por dato del problema tenemos ya la ecuación del costo total y lo único que hacemos es dividir entre la cantidad, por lo cual nos va a quedar esta expresión. Entonces, procedemos a igualar, copiando igual la ecuación previamente encontrada del costo marginal, que está aquí arriba. Ya se ve. Y nos va a dar la siguiente ecuación de tercer grado, segundo grado, tercer grado. Y vamos a tener estas tres respuestas. Por obvios motivos, vamos a denegar todos aquellos que son imaginarios o negativos. Y nosotros nos interesa este valor, que es representativo a un decimal. Como les dije, esto, todo lo que es referente al eje Q o lo que es cantidad no puede ser expresado en decimales. Entonces siempre tenemos que redondearlo. Y para este caso vamos a redondearlo al entero superior más cercano, que va a ser 14. Con ello marcamos y decimos que hemos encontrado nuestro óptimo de explotación. ¿Alguna duda?
¿no? Genial. Entonces vamos a seguir con más ejercicios y vamos a intentar acabar. A ver, una vez ya acabado esa parte, lo que nos quedaría es, ya hemos visto este ejercicio. Que creo que esto sí está en las diapositivas, si es que aún el ingeniero no les ha pasado, tal vez ya han debido ver, pero a lo que he visto casi siempre entra. Y el ejercicio dice así. Una compañía que opera un servicio de transporte de pasajeros a través de autobuses cuenta con una flota vehicular de 138 unidades. Vamos a ir ya. De 138 unidades, cada una con una capacidad de 50 asientos. Ya. Se ha propuesto incrementar el tamaño de la flota en un 20%, es lo que nos está diciendo. Sí, en un 20%. Esto lo vamos a poner de otro color. Ya, y a su vez reducir la tarifa de servicio de 3 bolivianos a 2 bolivianos. Es decir, esto era lo que es antes, que estamos viendo que es con rosado. Y después del incremento se está haciendo una reducción del pasaje por viaje. El viaje dura 1 hora. Calcular el excedente del consumidor y la elasticidad precio de demanda, asumir un factor de carga del 90%. Y ya, pero esto es viene relacionado con los datos de antes. Y el mejoramiento incrementará el factor de carga en un 95%. Ya. Bueno, 95. Acá. Ya. Y también nos está preguntando si perdería dinero la compañía. Ahora, lo que estamos viendo acá, en resumidas cuentas, nos está hablando de una empresa que contiene varias flotas. Estas flotas tienen cierta capacidad y con ellas se gana cierta cantidad de dinero. Lo que ellos quieren hacer es expandir y es también una manera en la que puedan producir más ganancias. Entonces, para ellos su plan es incrementar la cantidad de flotas y reducir el pasaje para atraer a más clientela y cumplir con el objetivo que se dijo hace un momento. Entonces, para ello lo que hemos hecho es anotarnos, aunque creo que igual lo tengo acá en Excel. Pero, allá. Lo que hemos hecho, sí, aquí está, ha sido primero anotarnos, bueno, esto es opcional, no tienen que anotarse de la misma manera en la que yo me anoto, pero esta ha sido mi manera la más coherente, digamos, para mí, para anotar los datos. Para mí la flota 1 es lo que era al inicio la compañía. La compañía contaba con esta cantidad de vehículos, cada vehículo tenía esta capacidad de asientos y teníamos un factor de carga y el pasaje costaba 3 bolivianos. Para nosotros el factor de carga, digamos, es la capacidad o bien aquel valor que representa cuán lleno iban las flotas. En este caso, nuestras flotas o autos estaban llenos en un 90%, es decir, no iban todos en su completa capacidad, ¿sí? Y para nuestra flota 2, nosotros queremos incrementar las flotas, es decir, o los vehículos en un 20%. El factor de carga va a ser de un 95%. Y el pasaje se ha reducido a 2.50, ¿verdad? Entonces, lo primero que debemos hacer, nos está pidiendo calcular el excedente del consumidor. Eso en un momento les explico, la elasticidad precio de la demanda. Y creo que es más fácil. Vamos a atacar por ese primero. Nos está preguntando si perdería dinero la compañía. Para saber si pierde dinero o no, lo que nosotros pensamos es saber cuánto ganaba antes y cuánto está ganando después, con el incremento, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular los ingresos. Creo que esto ya se puede ver o visualizar cómo es el calcular los ingresos, pero de todas maneras se los he puesto aquí en una foto. Para nosotros el ingreso no es nada más que el número de pasajeros multiplicado por el pasaje, coherente. Y para tener el número de pasajeros, nosotros vamos a multiplicar el número de vehículos por el número de asientos disponibles. Pero sabemos que no todos los asientos van llenos, entonces ahí entra el factor de carga. Nada más. Entonces eso es lo que hemos hecho con el ingreso 1. Y lo mismo hemos hecho con el ingreso 2, pero añadiendo el incremento. Ahora, para hacer paso a paso, hagamos primero el cálculo de pasajeros, porque igual los vamos a necesitar después. Entonces, para la flota 1, digámoslo así, después esto está la flota 2. Entonces, para la flota 1, nuestros pasajeros va a ser lo mismo que multiplicar el número de vehículos por el número de asientos
y vamos a multiplicar por el factor de carga porque no toda la flota iba llena. Obviamente dividí entre 100 porque eso está en porcentaje y nos está dando esa cantidad de pasajeros. Lo mismo vamos a hacer con la flota 2. La cantidad de vehículos 8, pero se está incrementando. Entonces vamos a decir, de lo que era 100 entre 100, que se va a volver en 1, le vamos a añadir este pequeño incremento. Es decir, estamos añadiendo el 20%. Ahora, cada flota obviamente va a seguir manteniendo la misma capacidad, es decir, 50 asientos, y tiene un nuevo factor de carga, es decir, de un 95. De igual manera, esto dividido entre 100. Y vamos a tener esa nueva cantidad de pasajeros para la flota 2. Entonces, le vamos a poner I1 y abajo I2, que hace referencia al ingreso. Hemos dicho que es lo mismo que multiplicar la cantidad de pasajeros por el pasaje. Previamente para la flota 1, antes del incremento, era 3 bolivianos. Y procedemos lo mismo con la flota 2. Esto era equivalente a 2.5. Entonces, lo que hacemos es una diferencia, obviamente, entre estos dos valores. Le vamos a poner diferencia para ver si es que gana o no. Entonces, es la diferencia entre lo que gana en el presente con el incremento menos lo que ganaba antes, que es el ingreso 1. Y tenemos esta diferencia. Entonces, nuestra respuesta, como ya habíamos puesto acá, es de que la compañía no pierde dinero. Precisamente porque la diferencia nos está saliendo positiva y aquí igual estamos viendo reflejado. Ahora está ganando mucho más de lo que ganaba antes. Entonces es coherente. Pero para fines de explicar en la respuesta, ustedes tendrían que calcular esta diferencia y explicar. La compañía no pierde dinero precisamente porque se hizo esta diferencia y bla, 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 bla. Con eso ya estaríamos respondiendo parte de la pregunta. Entonces ahora vendríamos a calcular, a ver, lo siguiente, que vendría a ser el excedente del consumidor. Si se fijan acá, esta es otra ecuación, perdón, la elasticidad precio de la demanda. Esta es otra ecuación de la elasticidad precio de la demanda. Volviendo de nuevo a nuestro pequeño PDF en línea. Aquí yo les he dejado, aquí está. Les he dejado las ecuaciones de, al menos las que he visto que utiliza el ingeniero en los ejercicios. Hemos visto la elasticidad directa, que es la ecuación que les he enseñado, la variación entre la cantidad y el precio. Y luego hemos visto la elasticidad. Bueno, la elasticidad directa o elasticidad punto es la que les estaría indicando. La que hemos usado el primero. La elasticidad cruzada es lo mismo, pero esto ya no es de un mismo bien, es decir, delta Q referenciando a un bien X sobre el delta precio referenciando a un bien Y. Y por último estamos viendo la elasticidad punto medio arco, que matemáticamente vendría a ser la elasticidad comprendida en el punto medio de esta pequeña franja. Ahora, a lo que he podido investigar, la manera de poder saber cuándo usar una y cuándo usar otra es dependiendo igual del contexto del problema. Es decir, lo más básico, si se les dice elasticidad punto medio o punto arco, ¿verdad? El ingeniero normalmente les dice a la elasticidad punto directa, le dice elasticidad demanda, precio de la demanda, pero a veces también suele mencionar a esta, como es el caso de este problema, de la misma manera. Y si lo hace así, también les ponen el formulario. Entonces, lo que yo les recomiendo es, fíjense, este mini formulario que les ha dado el ingeniero, con eso ustedes ya van a saber que esta es la ecuación que tienen que usar para la elasticidad. Si no les da la ecuación y les da de esta manera igual elasticidad precio de la demanda, lo que yo les recomiendo es que ustedes le pregunten, porque de igual manera es un tanto ambiguo. A lo que vi, se utiliza la elasticidad punto cuando, digamos, esta distancia entre C y A es muy pequeña, muy reducida y no vamos a tener tantas respuestas variables. Ahora, en cambio, si esta distancia entre C y A, es decir, vamos un poco abajo, es más grande, vamos a ver de que sí existen diferencias abismales en lo que es el cálculo de la elasticidad. Entonces, por eso recurrimos a la elasticidad punto, es decir, punto medio. Es decir, el punto B que se encuentra a una distancia equivalente de C y A, para no tener dificultades. Porque si se han puesto a pensar, si usamos la ecuación del punto normal, digamos, en la perspectiva del punto C,
vamos a tener un valor. Y si lo hacemos en la perspectiva del punto A, vamos a tener otro valor distinto al que hemos obtenido con C, porque estamos viendo de que esto al final estamos dividiendo, referenciando a un punto en concreto, ¿verdad? Estamos haciendo QB menos QA. Para este caso, QB menos QA dividido entre QA. Ahora, ¿qué tal si quiero hacer, este es desde la perspectiva de B? Si quiero hacerlo desde la perspectiva de A, vendría a ser lo mismo, pero es cuando esta diferencia sea más pequeña. Entonces, eso, en esencia, les recomiendo que en el examen, si no les da como formulario, le pregunten al ingeniero cuál es la ecuación de la elasticidad. Si les meten en el formulario esa ecuación, como es en este caso, usan esta ecuación para la elasticidad. Ahora, si se encuentra realmente al no preguntarles, vean la diferencia. Si es muy grande la diferencia entre los datos que ustedes van a utilizar, entonces les recomiendo utilizar esta. Si es muy pequeña, utilicen la normal, que es la elasticidad punto, la directa. Y ya, habiendo dicho esto, acá hemos calculado la elasticidad, ¿no? Bueno, vamos a hacer un apartado para acá. Entonces, para nosotros la elasticidad. Para nosotros es lo mismo que nuestro Q2 menos Q1. Ya, nuestro delta Q, que vendría a ser de la cantidad. La cantidad para nosotros va a ser igual a los pasajeros, ¿sí? Vamos a decirlo ahí. Lo que había antes. Aunque bueno, para no tardar tanto, creo que igual aquí se los he puesto. Yo espero sí habérselos puesto. Pam, 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 pam. Sí, ya, aquí está, mejor. Es que si no se me van a perder ahí poniendo en la pequeña franja del Excel. Entonces, la cantidad va a ser referente a los pasajeros. Hemos calculado, si nos podemos fijar acá. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es restar 7.866 menos 6.210, que es referente a la cantidad de pasajeros de la flota 2 y la flota 1. De igual manera, lo que vamos a hacer después es dividir esto sobre la sumatoria de estas cantidades de pasajero. Y lo mismo vamos a hacer referenciando a la cantidad de precios que vendría a ser el pasaje, es decir, 2.5 más 3, dividido entre la diferencia de estos dos, que es nada más que 0.5. Con eso ya obtenemos el valor de elasticidad y con eso ya nos quedamos tranquilos. Ahora, para el siguiente paso nos está pidiendo, nos está pidiendo encontrar el excedente del consumidor. De igual manera, el ingeniero les ha debido explicar o les va a explicar el concepto del excedente del consumidor, pero para que nosotros lo tengamos de manera un poquito más práctica, en manera matemática, esta es la gráfica del excedente del consumidor. Entonces, para nosotros es esta área comprendida entre estas dos funciones. Y nada más que la función de precio y la cantidad, o la cantidad demandada. Y estamos viendo que se está formando un triángulo rectángulo. Entonces, el ingeniero también nos está proporcionando, bueno, acá está. El ingeniero les ha proporcionado también la ecuación del excedente del consumidor y les ha dicho que es lo mismo que la variación del precio del servicio por la adición de la cantidad de pasajeros, todo esto dividido entre 2, que es el área comprendida que les acabo de mostrar. Entonces, lo que nosotros decimos para el excedente del consumidor, bueno, volvemos a calcular acá, eso creo que sí se puede. Volvemos a escribir acá el excedente, C le vamos a poner. Para nosotros es lo mismo que decir que es la variación del precio del servicio. Es decir, nuestro precio costaba antes, bueno, 3 y ahora empieza a costar, bueno, ahora nos cuesta 2.5 y esto tiene que estar multiplicado por la adición de los pasajeros. Es decir, la cantidad de pasajeros que teníamos antes más la cantidad de pasajeros que tenemos ahora. Todo esto tiene que estar dividido entre 2 y nos está dando este valor, que es lo correspondiente al excedente del consumidor. Y sí, eso era todo. Después, a ver, nos fijaremos un poco más. Sí, eso era todo. ¿Alguna duda en este ejercicio, chicos? Ya, voy a asumir de nuevo su silencio como que no hay dudas.
A no ser que se haya cortado internet. Pero no, sí, creo que no. Y ya, entonces eso sería todo, creo. Sí, ya les he dicho sobre los mínimos. Yo sinceramente tal vez pienso que no entraría esto, pero quién sabe. Bueno, porque si quitamos esta pequeña parte no habría mucha gama de ejercicios que entre. Entonces, de igual manera yo les recomiendo que estudien sobre el mínimo y el óptimo de explotación. Y ya, con eso estarían al menos completos, porque esa es la única variación de ejercicios que podría entrar, más que todo sobre la elasticidad. Han visto elasticidad punto, directa, elasticidad cruzada y elasticidad punto medio o el arco. Es las 3 ecuaciones predilectas de elasticidad que usa el ingeniero en sus ejercicios. ¿Y ya? Entonces, ¿alguna duda, chicos? Antes de irnos. Perdón, recién estoy leyendo los mensajes. No sé a cuál te referías a esa hora, pero si me dices ahora, puedo volver a repetir ese ejercicio. Visto que no era muy cortito. Nada, chicos, ¿todo claro? Ya. Sí, claro. Ok. Entonces, nada, entonces eso sería todo, chicos. Vayan respondiendo sus formularios, no se olviden de eso. Creo que el Classroom no les manda notificación cuando no eres el profesor o algo, entonces fíjense, porque cada lunes se actualiza con los nuevos grupos, les pasan los nuevos links de sus videos. Y también sean cautelosos con sus formularios al momento de hacer sus preguntas. Ya ha habido unas